Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Capítulo 201. A Clouds Respite, Cearan Masterpiece narración desde el punto de vista. El Raikage suspiró mientras finalmente volvía a sentarse en la cómoda silla de su oficina. El viaje desde Konoha no había sido tan largo para él. Aunque ya no era el shinobi más rápido, su velocidad aún no había disminuido debido a la edad. No todo en la reunión de la alianza salió según lo previsto. Llegó a Konoha completamente preparado para retirarse o enfrentarse a la expulsión de la alianza. Por mucho que le gustara considerarse un actor importante en el comercio de la alianza, su desolada aldea nube podía ofrecer muy poco en comparación con el remolino y la hoja. Al principio, su utilidad radicaba principalmente en su influencia, pero con la fuerza de Ken por sí sola, probablemente podrían arreglárselas. Tras mis arrebatos, no esperaba que Ken extendiera una rama de olivo y permitiera que la nube siguiera beneficiándose de la alianza, honestamente, incluso con su distanciamiento y todos los ataques que ahora le lanzaba al asesino ciego, el Raikage aún dudaba en romper todos los lazos con él. Se conocían desde hacía mucho tiempo y eran amigos íntimos. Por Dios. Ken incluso había ido al funeral de A, y no porque tuviera que hacerlo. En ese momento, podría haberse dicho que el asesino ciego había obtenido prácticamente todo lo que necesitaba de la nube. Su aldea de las nubes puede haber ayudado a la alianza de las tres esquinas a obtener una posición más sólida al principio, pero el Raikage era muy consciente de que el monstruo ciego habría encontrado una manera de sobrevivir incluso en su ausencia. Y ahora, básicamente solo había ido allí y hecho el ridículo por nada, también había provocado a Ken, aunque últimamente todas sus interacciones eran similares. Ambos se lanzaban pullas. Mientras esos pensamientos pasaban fugazmente por su mente, una figura enmascarada apareció frente al Raikage, erguida y orgullosa. El hombre parecía ir vestido como un ambú de otra tierra. Una capa le cubría casi todo el cuerpo y una máscara de zorro le ocultaba el rostro. Señor Raikage. He recibido noticias de que al final no ha logrado romper los lazos con la alianza. La figura habló con un dejo de desaprobación en la voz. También había una extraña decepción en el tono del ambú. Los planes han cambiado, puede que aún tenga un lugar en la alianza. Ya no tengo ningún motivo para aliarme con los clanes nobles, ni con sus nuevas aldeas ocultas. El Raikage se limitó a fruncir el ceño ante la descortesía del ambú antes de volver a mirar unos documentos sobre su escritorio. Ni siquiera se molestó en levantarse para saludar a la figura. Malditos nobles, siempre metiéndose en mis asuntos. El Raikage murmuró, recordando que una de las principales causas de su seguridad tras su posible salida de la alianza de las tres esquinas habían sido los nobles que se habían puesto en contacto con él. Durante un tiempo se sintió atrapado en la alianza, y ellos le habían proporcionado una salida. Pero sus interacciones con Ken, aunque hostiles, le recordaban la amistad que una vez tuvieron, y también le recordaban algo más, el miedo tácito al que se había acostumbrado ante la fuerza imparable de Ken y las herramientas a su disposición. Ese temor fue lo que engendró respeto en el pasado, y estaba haciendo prácticamente lo mismo ahora después de esa reunión. Después de todo, el Raikage ya sabía que los clanes nobles jamás vencerían a Ken, no importaba cuántos recursos acumularan, ni cuántas nuevas fuerzas hubieran logrado reclutar y fomentar a lo largo de los años. Para siquiera competir con Ken, haría falta un monstruo de proporciones similares al primero Kage. Si los nobles hubieran tenido eso a su disposición, habrían actuado de inmediato. ¿Deseas entonces romper nuestro trato? Los clanes estarían muy disgustados, el propio ambú mostró su disgusto sin ocultar nada. Era evidente que no respetaba al Raikage en absoluto. Pero, ¿qué se podía esperar de un antiguo shinobi renegado? ¿Y qué si están descontentos? Que se vayan a dar un paseo, me da igual. Igual que deberías estar haciendo tú ahora mismo si quieres conservar esa cabeza enmascarada sobre los hombros. El Raikage ya no se molestaba en acoger a los shinobi errantes. Y por un instante, el rostro del ambú pareció distorsionarse bajo su máscara, mientras murmuraba una pequeña palabrota debajo de ella. Se dio la vuelta, sin tomar en cuenta la amenaza del Raikage, y pronunció sus últimas palabras. Los jefes de clan se enterarán de esto, y quién sabe. Quizá tu grupito de amigos de la alianza también. El tono de los ambú estaba lleno de frustración, disgusto e irrespeto.
El Raikage arqueó una ceja, por un momento demasiado confundido para actuar. Ahora que habrá dos aldeas ocultas rivales en esta tierra del rayo, es lógico que una de ellas deba desaparecer. Duerme con los dos ojos abiertos. Antes de que el Anbu pudiera terminar su amenaza, el poderoso brazo del Raikage le agarró la cabeza y le rompió la máscara en el proceso. No lo entiendo, ¿cómo diablos encontraste el valor para hablar tan libremente delante de mí? Con una intensa mirada de ira, el Raikage inclinó la cabeza, haciendo que su largo cabello gris cayera hacia un lado mientras las venas comenzaban a aparecer en su frente. Yo me disculpo, el Anbu quería hablar, pero le costaba incluso articular una palabra. Era como si un tornillo de banco de hierro le apretara la cabeza, intentando arrancarle los ojos a la fuerza. No quiero oír ninguna disculpa. A estas alturas, no te servirá de nada. ¿Qué? ¿Acaso creían, idiotas, que Ken era la única gran amenaza en la alianza? ¿Pensaban que podían manipularnos a su antojo? ¿De verdad crees que alguno de nosotros tiene miedo a la guerra? La voz del Raikage resonó en los oídos de los Anbu, haciéndolos sangrar mientras el líder de la aldea no se contenía. El Raikage tenía razón. Las nuevas aldeas ocultas no los consideraban a todos una amenaza. En última instancia, estas nuevas aldeas estaban formadas principalmente por shinobi que se habían rebelado contra los líderes de la alianza, creyendo que eran cobardes. Dado que los nobles parecían ansiosos por causar problemas en el mundo, era lógico que atrajeran a otros pelicistas de disposición similar. Dicho esto, ni el Raikage ni la aldea de las nubes temían el conflicto. HMPH, más vale que tu insignificante aldea ataque pronto. En cuanto la encuentre, enviaré a B para que la haga volar en pedazos. El Raikage dijo esto mientras aplastaba el cráneo del Anbu con la palma de su mano. Ni siquiera necesitó activar su manto de rayos para lidiar con semejantes criaturas. En cuanto a sus amenazas de informar a la alianza sobre su fallido acuerdo con los clanes nobles, realmente no le importaban. De hecho, él mismo iba a informarles a todos. En su acuerdo, los clanes nobles habían logrado revelarle bastante información. Cosas que podrían serles útiles a todos. En primer lugar, el Raikage dudaba que los demás líderes de la alianza no hubieran asumido ya que él tenía algún tipo de acuerdo pactado con los clanes. Era la única respuesta natural a por qué habría tenido la suficiente confianza como para abandonar la alianza en primer lugar. Pero incluso teniendo eso en cuenta, Ken le había permitido seguir en la alianza. Así que el Raikage iba a corresponderle con ese respeto. HMPH. Todos vosotros. Venid a limpiar esta basura. Ensartad su cuerpo en una lanza y enviadlo al daimyo. El Raikage sacudió la sangre y la materia cerebral de su mano, luego regresó a su asiento y comenzó a escribir unas cartas. ¿Quieren guerra, eh? Les mostraremos lo que significa una verdadera guerra en las naciones elementales. El Raikage resopló mientras continuaba escribiendo. Y mientras el líder de la nube hacía eso, Ken ya había terminado de localizar a Yue. No le había costado mucho alcanzarla. Su rastro se había vuelto cada vez más claro mientras él corría a través del bosque. Finalmente, había cruzado la frontera, saliendo de la Tierra del Hierro y entrando en la Tierra de los Colmillos. El monstruo ciego ya podía olerla cada vez más cerca mientras corría a través de llanuras y valles, saltando de una formación rocosa a otra antes de finalmente encontrar algo. Una pequeña comunidad enclavada en una posición estratégica entre dos grandes formaciones rocosas naturales. Parecía ser una especie de complejo, ni siquiera lo suficientemente grande como para ser llamado pueblo. Pero, a pesar de todo, el rastro de Yue ya había terminado. Finalmente había llegado al lugar donde ella descansaba. ¿Son estos, bandidos? Los guardias de la entrada parecían estar bastante asustados por alguna razón desconocida mientras los sentidos del monstruo ciego los inundaban rápidamente, y Ken podía oler el aroma de Yue por todo el recinto. Es imposible que la hayan capturado con estas fuerzas, ¿acaso se unió a la Unión del Bosque Verde? El asesino ciego estaba completamente conmocionado. Yue, la princesa que siempre había creído que su linaje real la hacía superior a los demás, ahora se relacionaba con forajidos, violadores y otros sinvergüenzas. Algo simplemente no cuadraba. El asesino ciego no deseaba enemistarse demasiado con la Unión del Bosque Verde. Quería que siguieran actuando como una fuerza neutral y, con suerte, disuadiendo a los nobles un tiempo más mientras él ponía las cosas en orden. Pero ahora, parecía que no le quedaría más remedio que interactuar directamente con los bandidos. El asesino ciego irrumpió por las puertas principales, sin que los guardias siquiera lo notaran, ya que había sincronizado su entrada entre parpadeos.
Se escabulló, justo fuera del campo de visión de todos, hasta que finalmente llegó al edificio del centro, donde pudo oír a Joe hablando con un hombre corpulento que parecía estar bastante aterrorizado de ella. Deja de perder el tiempo, realiza el ritual de una vez, o como se llame. La voz de la princesa era tal como quien la recordaba, rebosante de una confianza y arrogancia infundadas. Ella no ha cambiado absolutamente nada, ¿qué demonios esperaba? Lo siento, señorita, princesa sangrienta, es solo que no esperaba que alguien de su posición quisiera hablar con el mismísimo rey. El fornido bandido juntó las manos mientras se preparaba para tocar el suelo, queriendo iluminar una extraña formación de sellos debajo de Yue. Yue cerró los ojos y suspiró profundamente aliviada cuando eso sucedió. Por fin. He conseguido escapar. Solo unos instantes después se dio cuenta de que seguía en la misma habitación. ¿Qué demonios te está reteniendo tanto tiempo? Abrió los ojos de golpe, pero estos se abrieron aún más y todo su cuerpo se paralizó de miedo. El corpulento líder bandido de antes ya no estaba vivo, en su lugar, estaba clavado al pilar frente a la formación, formando una cruz con sus manos y piernas. El cuerpo del hombre estaba cubierto de cortes y cicatrices, lo que lo hacía aún más grotesco. Parecía como si quien le causó las heridas se hubiera tomado su tiempo torturando a la víctima, pero todo había sucedido en una fracción de segundo. Y yo solo conocía a una persona capaz de crear una obra de arte divina. Su primer instinto fue darse la vuelta. Y cuando lo hizo, allí estaba, de pie, la persona a la que menos deseaba ver. Profesor T. Capítulo 202. Grudges, Resentment and Outcome. Narración desde el punto de vista. Profesor T. La voz dócil de la joven surgió de detrás de su máscara. Su cabello rubio, ahora corto, se balanceaba ligeramente mientras fijaba la mirada en el hombre que lo había iniciado todo. Aunque para entonces ya era una mujer de 22 años, volvía a comportarse como una niña delante de su amo. El hombre que le había mostrado de lo que era capaz. El hombre que le había abierto los ojos al mundo que la rodeaba. La mismísima antecesora del arte macabro que ahora prácticamente veneraba. Cuando la mirada de Joe se posó en su maestra, su tono se volvió mucho más sumiso. La arrogancia que había mostrado antes al interactuar con los bandidos parecía haber desaparecido de ella. Nada podía igualar la confianza y el poder que emanaba con tan solo su presencia. Así había sido siempre el punto rojo. Un faro de fuerza y estabilidad para todos los miembros de la Hermandad Oscura. Pero ese poder, que antes había infundido en Joe una sensación de seguridad, ahora no infundía más que miedo. Su falta de máscara, unida a la profunda decepción grabada en su rostro, fue suficiente para hacerla desear la muerte. Yue, tus acciones fueron realmente imprudentes, pero también tuviste suerte. Si hubieras matado a alguien durante tu pequeña payasada, ya estarías muerto. La voz del asesino resonó en aquel salón. Un dejo de arrepentimiento se percibía en su tono. ¿Y cómo no iba a haberlo? Ahora se dirigía a la chica que una vez fue una de sus alumnas favoritas. Pero ya no podía ser considerada una de sus alumnas. Peor aún, era una fugitiva, una ladrona y una delincuente con la que él tenía que lidiar. ¿Qué otras opciones tenía? ¿Qué opciones me diste? La voz de Joe se elevó con ira, mientras sus sentimientos la abrumaban debido al enorme estrés que le provocaba la presencia de su amo. ¿Opciones? Bueno, podrías haberle pedido disculpas sinceramente a Mifune por tus acciones de entonces. Ese hombre fue como un abuelo para ti durante la mayor parte de tu vida, prácticamente te crió, dando un solo paso. Ken ya estaba justo detrás de Yue, hablándole directamente al oído con un tono muy inquisitivo. La mujer estaba petrificada, sus músculos casi paralizados al sentir el aliento frío de su amo en su nuca. Bien podría haber sido una cuchilla, y probablemente habría preferido eso a escuchar las siguientes palabras de Ken, pero claro, eso no era todo, ¿verdad? También tenías la opción de tener una conversación sincera y directa conmigo. En cambio, seguiste intentando engañarme a cada paso con falsas cortesías y halagos inútiles. ¿Por qué iba a dejarte salir al campo si ni siquiera puedes comprender qué falla en tu forma de pensar? La voz del monstruo ciego pasó del escrutinio a la ira manifiesta mientras enumeraba a la chica sus opciones, como él las llamaba. Ambas habrían sido buenas opciones para gente honesta. Para gente normal. Pero Joe no era normal, y parecía que, en su ajetreada vida, Ken lo había olvidado. Más bien, durante la mayor parte de su vida, había asumido que Joe era como él en su vida pasada. Pero eso fue un error por su parte. Había sido huérfano, viviendo en la pobreza durante la mayor parte de su vida e incluso durante el comienzo de su ola de asesinatos, hasta que empezó a usar sus habilidades para ganar algo de dinero. No le quedaba otra opción. ¿De qué otra forma iba a poder continuar con su ola de crímenes?
Eso era lo único que tenía en mente en ese momento, pero incluso entonces, era más considerado con su entorno que alguien como Yue. Su origen le había proporcionado esa mentalidad. Pero Yue había estado en la cima del mundo desde su nacimiento. Muy pocos podían siquiera aspirar a igualar la posición de su padre y los privilegios que su título le confería. Yue tuvo un gran impacto en su visión del mundo. Eres una persona engreída, arrogante y malcriada, y lo peor de todo es que no has cambiado con los años. Ken negó con la cabeza antes de rodear a Yue y colocarse justo frente a ella, permitiéndole mirar directamente a su falta de ojos. El rostro de Yue tembló cuando, finalmente, un pensamiento llegó a su mente al ver los rasgos fríos e insensibles de su amo. No había forma de ver el alma del profesor. ¿Yo, acaso conozco siquiera a la persona a la que llamo profesor? Con todas las demás personas en su vida, Yue siempre sintió que podía leerlas. Al observar su reacción, siempre pensaba y decía las palabras que provocarían la reacción deseada. Era algo que había perfeccionado durante su infancia. Pero ella nunca intentó aprender realmente sobre Ken. Al principio, ella creía que simplemente era una figura paterna bondadosa para todos los niños, que les enseñaba habilidades esenciales para su supervivencia en aquel mundo hostil. Sus mejores esfuerzos siempre se dirigieron a garantizar su seguridad y bienestar. Pero, con el paso de los años, Yue había llegado a comprender algo. Ken no era ni benevolente ni amable. Era el tipo de hombre que utilizaba a la gente como herramientas y trataba a los demás como si fueran menos que humanos, apoyando únicamente a aquellos que le importaban. En cierto modo, Yue y Ken eran similares en ese aspecto. Solo que Ken parecía preocuparse por más gente que por sí mismo. Pero ni siquiera entonces se atrevió a reprochárselo, porque él también había tomado medidas para mejorar activamente el mundo. La paz que había creado permitió al mundo entero un respiro del conflicto constante. Los niños pudieron vivir, aunque fuera brevemente, en un mundo con la menor cantidad de derramamiento de sangre posible. Y Ken fue el principal responsable de ello. Fue un acto completamente desinteresado. En ese momento, el monstruo ciego ya tenía poder suficiente para vivir como quisiera. Aún así, eligió hacer algo que beneficiara a los demás. Si bien sus acciones también provocaron la muerte de innumerables shinobi durante las guerras, en muchos sentidos era tan malvado como aquellos contra quienes luchaba. Para Yue, era una persona confusa y contradictoria. Pero eso lo hacía aún más interesante, y difícil de comprender. Así pues, al final, Yue ni siquiera pudo encontrar las palabras para criticar a su maestro. Porque apenas lo comprendía como persona. Pero aún tenía una cosa en mente. Y eso era resentimiento. El rencor que sentía hacia su profesora seguía siendo el mismo. Pero ahora también le molestaba otra cosa, y esa cosa era su propia forma de pensar. No podía refutar a Ken, porque sabía que, en cierta medida, tenía razón. Los ideales que había intentado inculcar en todos los hijos de la hermandad eran los mismos. Y era prácticamente una verdad absoluta que no se podía sobrevivir en el mundo sin cierta cautela. Le faltaba tacto, era demasiado malcriada, se creía con derecho a todo. Ella lo sabía todo. No le gustaba pensar en ello, y desde luego no le gustaba admitirlo, pero sabía que Ken tenía razón. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exclamó, con lágrimas asomando en las comisuras de los ojos mientras apretaba los puños. Ya se les ha dicho, todos los materiales que les hice leer trataban sobre el arrepentimiento, sobre reparar el daño causado a quienes fueron agraviados en el pasado. Ni siquiera fui sutil con los materiales de lectura que elegí, pero parece que nunca te molestaste en leerlos, ¿verdad? Las palabras del asesino ciego hicieron que la joven volviera inmediatamente la cabeza hacia el suelo, sintiendo una leve vergüenza en su interior. Claro, en vez de eso, le pediste a Naomi, esa pobre chica, que te escribiera esos resúmenes. Mientras tanto, fingías escribir en páginas en blanco, aprovechando los momentos en que yo estaba ausente concentrado en el entrenamiento o las misiones para cambiarlas. Joe pareció empezar a sudar ligeramente, sintiéndose como una niña pequeña a la que regaña el tutor que su padre había contratado. Lo siento, no pudo decir nada más. No me digas eso. No me interesa oírlo. Pero el tono de Ken no se volvía más amable, incluso cuando a ella se le llenaban los ojos de lágrimas y le pedía disculpas directamente. Fue la disculpa más sincera que Ken había escuchado jamás de la chica, lo cual era una hazaña bastante impresionante. Pero Ken sentía que era un error. No soy a mí a quien debes pedir disculpas. El monstruo ciego colocó su mano sobre el hombro de la chica, provocando que sus ojos se abrieran de par en par al sentir aparecer un sello contractual en su hombro. Pero ella no se resistió.
Ahora regresarás a la hermandad, y la respuesta de Tosu a tus disculpas determinará si permaneces en la hermandad y continúas tu entrenamiento. El monstruo ciego juntó las manos, sacó un pequeño bate de su manga y le hizo una seña con la mano. El murciélago asintió con la cabeza y desapareció en una pequeña nube de humo. Yo también volveré pronto, dijo Ken mientras se giraba hacia las puertas, donde la gente ya intentaba llamar para hablar con su jefe. Debieron darse cuenta de que algo había pasado porque ya no podían oír su voz fuerte y descarada. Yoe no tuvo tiempo de murmurar una despedida, ya que también desapareció en una nube de humo. El contrato impuesto a la fuerza por Ken había conectado a Yoe con Saburo, quien había estado esperando la orden de llamarla de vuelta. Esto solo fue posible porque el asesino ciego había utilizado el chakra de la segunda hoja al crear el sello, extrayéndolo de los sellos de recolección de chakra en su cuerpo. En cuanto Yoe desapareció, los demás bandidos también irrumpieron en la habitación, con los ojos llenos de horror y conmoción al ver a su jefe clavado a un pilar y a un hombre extraño sentado en medio de su círculo ritual. Supongo que también debería ocuparme de la situación del bosque verde, ya que estoy aquí. El asesino ciego sacó lentamente su máscara de la manga, se la puso y finalmente se giró para encarar a los otros bandidos. Quiero reunirme con su jefe. Capítulo 203. The Green Forest, Meeting and Deal. Narración desde el punto de vista. Suspirando, Asahi Hideaki examinó los informes dispuestos frente a él. Vestido con un abrigo verde con capucha, su pelo corto y puntiagudo apuntaba al techo de su oficina, sorprendentemente bien decorada, que solo contenía unas pocas calaveras humanas dispersas. Al contemplar la montaña de informes con los que tenía que lidiar a diario, sus dos pares de ojos rojos parpadearon repetidamente. Recostándose en el mullido cojín del respaldo de su silla, estiró los brazos detrás de la cabeza. Desde realizar experimentos hasta cuidar de bandidos como si fueran niños, vaya, las sorpresas que nos depara la vida a los humanos. Anteriormente había dedicado toda su vida a llevar a cabo abiertamente sus experimentos dentro del culto de Hasin, que él mismo había fundado. Aunque aún quedan algunos vestigios de ello en el mundo actual, Asahi dejó de participar tras darse cuenta de lo inestable que era ese grupo. El culto se había descontrolado un tanto, así que simplemente cambió de estrategia y usó sus poderes y conocimientos para crear una red y reclutar bandidos de todas las naciones elementales. Aunque creció lentamente, finalmente logró establecer una organización que podría representar una seria amenaza para muchos grupos de las naciones elementales. Incluso las tres técnicas básicas de ninjutsu eran difíciles de enseñar a bandidos ineptos, pero él se esforzó al máximo. Todo ello se hizo con la intención de ascender a una posición desde la que pudiera acercarse a Ken y entablar una negociación, para finalmente posar su mirada en su creación accidental más perfecta. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que Akira, la tercera hoja, no era más que un rayo embotellado. Desde aquel día no había podido repetirlo. Para él era obvio que intentar capturar a Akira sería inútil. Ya era un poderoso asesino por derecho propio. Era prácticamente intocable gracias a eso y a sus aliados. Pero Asahi solo quería estudiar ese rayo embotellado. Ni siquiera en un laboratorio. Con solo poder estudiarlo mientras estaba bajo vigilancia en la aldea de la Hermandad Oscura le bastaría con eso. Pero conseguir una reunión con alguien como Ken es más fácil decirlo que hacerlo. Cualquier carta que enviara al asesino ciego sería interceptada por nobles o ignorada. La mayoría eran crípticas y difíciles de descifrar. Solo mencionaban la peculiar constitución de Akira y expresaban interés en estudiarla. El líder del Bosque Verde nunca se presentó realmente en aquellas crípticas cartas. Al fin y al cabo, sentía que el simple hecho de admitir haber experimentado con la tercera hoja lo convertiría en un enemigo declarado de la Hermandad Oscura. Al menos, en una reunión presencial, podré explicar mi postura adecuadamente. Pronto me presentaré como líder de la Unión del Bosque Verde y solicitaré una reunión en terreno neutral. Ese era, al menos, el plan de Asahi. Pero la vida tiene la costumbre de poner a la gente a prueba con situaciones inesperadas, y una ya estaba en la habitación con él. Wow, no esperaba que la Unión del Bosque Verde estuviera vinculada al culto de Hasin. Asahi quedó completamente paralizado al oír esa voz. Se originó en el centro de su habitación, en un sofá donde se sentaban sus generales durante las reuniones, ni siquiera detrás de él. En aquel sofá había una figura que solo podía describirse como relajada. Un joven alto y corpulento, de hombros anchos y pelo largo y puntiagudo. Una capa negra cubría la mayor parte de su cuerpo, pero su infame máscara era claramente visible. El punto rojo, al antiguo líder de la secta se le cortó la respiración mientras murmuraba el título del hombre que había aparecido por casualidad en su oficina.
En persona, Ken sonrió bajo su máscara, especialmente al sentir el miedo apenas disimulado que el líder de la secta sentía hacia él. Parece una pequeña rata acorralada, pensar que el líder del culto de Hasin se escondía en un lugar así. Ken reconoció al hombre de inmediato solo por su firma chakra. En última instancia, esta estaba intrínsecamente ligada a cada uno de los sellos malditos que habían sido aplicados al cuerpo de Akira. Asahi respiró hondo, frunciendo el ceño mientras intentaba calmarse. Finalmente, miró fijamente a la infame figura al punto rojo mientras hablaba. Hace mucho que rompí mis lazos con el culto de Hasin. Se había descontrolado demasiado desde sus inicios. Tras ser derrotado en la Tierra del Rayo, otras naciones también empezaron a desconfiar del culto, así que decidí simplemente dar por perdidas mis participaciones allí. El antiguo líder de la secta explicó con voz serena. Había esperado reunirse con Ken. Al fin y al cabo, hacía tiempo que había ensayado todo su discurso. Simplemente no estaba preparado para que la reunión se produjera tan pronto. ¿Acaso la Unión del Bosque Verde logró de alguna manera captar los intereses de la Hermandad Oscura? Por ahora, me he asegurado de mantenerme alejado de la Tierra del Hierro. Es una historia interesante. Pero no me importa, ni recuerdo haber preguntado. Puede que mi vista sea pésima, o inexistente, pero mi memoria funciona bastante bien. Lo que le hiciste a mi subordinado, ¿pensaste que te saldrías con la tuya para siempre? La voz de Ken adquirió un tono más hostil mientras escudriñaba el alma de Asahi. En ese momento, el líder de la secta se dio cuenta de que estaba a punto de morir, pero ya tenía preparada una carta para tal situación, unas bajo la manga, como algunos dirían. Puede que yo haya provocado la situación actual de Akira. Pero también soy el único que puede solucionarla y, por consiguiente, prolongar su esperanza de vida cada vez menor. Aún sin haber observado de cerca a Akira, Asahi era consciente de que el estrés de esas maldiciones que recorrían perpetuamente su cuerpo acortaría su esperanza de vida. Ken guardó silencio un momento. En su mente, estaba sopesando sus opciones. Por un lado, la vida de Akira se acercaba lentamente a su antinatural final. Aún era muy fuerte, pero su cuerpo mostraba signos de deterioro. La estimación inicial que hizo Saburo tras la primera inspección del cuerpo de Akira fue que aún le quedaban algunas décadas por delante. Su cuerpo todavía estaba en buen estado en aquel momento. Además, no había mucha evidencia que sugiriera que las maldiciones se intensificaran cuando el cuerpo de Akira estaba sometido a mayor tensión. Pero, a medida que utilizaba sus habilidades más y más, las maldiciones asolaban su cuerpo con mayor intensidad. En definitiva, se esperaba que Akira aún tuviera unos 10 años de vida. 2 como máximo si seguía tan activo en el campo como antes. El único aspecto positivo fue que, a medida que las maldiciones se hacían más fuertes, el propio Akira parecía hacerse más fuerte. Su cuerpo se estaba descomponiendo desde dentro hacia afuera, pero su fuerza, de alguna manera, no disminuía. Era algo que Saburo no había podido solucionar en todo ese tiempo. Alguien como Orochimaru tampoco pudo ayudar mucho, ya que tenía aún menos experiencia con el Jujutsu. Pero, ¿quién en el mundo tendría más experiencia en Jujutsu que Asahi? ¿Quién fue, muy probablemente, el progenitor del Jujutsu, o al menos el único maestro existente de él? Por lo tanto, el asesino ciego realmente tuvo que sopesar sus opciones. Por un lado, Asahi merecía morir. No había duda al respecto. Por otro lado, probablemente era el único que podía ayudar a Akira en ese momento. Da igual, yo decidiré qué hacer con él después de que examine y repare a Akira, más te vale no mentirme, o la muerte te parecerá una misericordia. El monstruo ciego dio un paso al frente e inmediatamente colocó un sello contractual sobre el líder de la Unión del Bosque Verde, quien simplemente lo miró con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera reaccionar, Ken desapareció de su oficina en una nube de humo. Realizó una suma inversa y apareció de nuevo en su propia oficina. Luego se cortó el pulgar con la uña del índice y realizó el jutsu de invocación, trayendo al antiguo líder de la secta al complejo de la Hermandad Oscura. Los 4 ojos de Asahi parpadearon repetidamente mientras estudiaba su nuevo entorno. No estaba desorientado en absoluto por el jutsu de teletransportación, ya que aparentemente ya estaba acostumbrado a algo similar. Pero esta era la primera vez que entraba en el complejo de la Hermandad Oscura. Pasarás el día de hoy aquí, mientras Akira regresa de un pequeño encargo. Todavía tengo otros asuntos que atender. Pero si te portas mal o tocas algo que no debes, no dudaré en pelarte como a una patata. Acto seguido, Ken salió de su oficina, dejando al antiguo líder de la secta sentado en una pequeña silla de plástico en un silencio atónito. Asahi quería abrir la boca y decir algo, pero en realidad, ya había conseguido lo que quería, ¿verdad?
Esto es una especie de acuerdo, supongo. Solo espero poder negociar por mi vida después de ver a Akira. Mientras tanto, el asesino ciego sonrió mientras se dirigía hacia el persistente niño problemático de la Hermandad Oscura, Yue. Capítulo 204. Blood y Retribution, Paimentan Family. Narración desde el punto de vista. Ken suspiró mientras deambulaba por los pasillos de las mazmorras bajo su edificio de oficinas. Afuera, el mundo seguía su curso normal. Miles de personas iban y venían, ajenas a los horrores que podían estar ocurriendo en los laberínticos túneles bajo sus pies. Las mazmorras eran el lugar donde Saburo realizaba sus experimentos, donde torturaba a los bandidos para que revelaran la ubicación de sus aliados, y básicamente, donde la gente iba a morir. Pero ahora esas mazmorras albergaban a otro huésped. Uno que no recibiría las mismas cortesías que los demás reclusos. Yue tenía un aspecto algo desaliñado. Parecía haberse quitado la máscara y haberla arrojado contra la pared. Vestía ropa de estilo ninja y tenía el abrigo tirado a un lado mientras yacía en la cama. Sus rasgos faciales, de tez clara, estaban deformados por el miedo, la frustración y la culpa, mientras miraba hacia afuera a través de las rejas metálicas de la puerta. Su cabello rubio ondeaba libremente con las pequeñas corrientes de aire que soplaban en aquella mazmorra. Tenía un sistema de ventilación bastante complejo, principalmente para que el olor a muerte no persistiera demasiado tiempo. Ese tipo de olor solía resultarle desagradable a la nariz bastante sensible de Ken, por lo que no quería ese hedor justo debajo de su oficina. Las rejas metálicas de la celda de Yue eran muy gruesas y no estaban muy juntas. Se invirtió mucho esfuerzo y material en todas las celdas de esa mazmorra. Pero para Yue, esas rejas eran principalmente simbólicas. No podían retenerla allí. La única restricción real era el clon de Saburo, que se encontraba justo al lado de las rejas metálicas, de espaldas a ella. No la esposaron ni la pusieron grilletes. Esto se hizo siguiendo las instrucciones de Ken. La presencia del clon que la observaba era como una alarma. Pero al final, Ken no se preocupó demasiado de que Yue intentara escapar de nuevo. Aunque no cooperara, al menos debió darse cuenta de que huir de Ken era imposible. Por suerte, ahora cooperaba plenamente. Ni siquiera se quejó tras ser encarcelada. De hecho, no dijo prácticamente nada después de quitarse la máscara. Simplemente miró sus piernas y el exterior de su celda en silencio. Había abandonado la hermandad con el corazón lleno de miedo y estrés, y además llevaba varios días sin descansar. El peso de sus actos ya había tenido tiempo de calar hondo, y la culpa la atormentaba profundamente. No estaba acostumbrada a esa sensación. Más bien, solía reprimirla, pues antes la encontraba desagradable. En aquella pequeña celda, no tuvo más remedio que afrontarlo. La culpa, la angustia, el desprecio por sí misma. Todo. Al final, no pudo evitar romper el silencio. Siento haber matado a 2 de tus clones, Saburo, murmuró mientras miraba hacia un lado, comenzando finalmente a reconocer y disculparse por algunas de las cosas que había hecho. Saburo, un actor experimentado, sabía distinguir fácilmente la sinceridad de alguien. Esa fue una de las razones por las que le pidieron que vigilara a Yue en aquella mazmorra. Eso, y el hecho de que ella también le había hecho daño. Una disculpa sincera del pequeño psicópata real, ¿eh? Pero claro, al hombre de paja no le importaban las disculpas, tampoco le importaban los 2 clones que habían muerto. Para él, no eran más que juguetes que debían ser reemplazados al final del día. Puede que antes fuera más atento, pero antes de conocer a Ken le resultaba más difícil conseguir los recursos necesarios. Ahora, en cambio, los tenía en abundancia, así que no estaba preocupado. Te perdono, los clones son reemplazables, así que no tengo ninguna razón racional para guardar rencor. Aunque a Saburo, el científico sociópata residente de la hermandad, le costaba preocuparse por los sentimientos que había detrás de la disculpa de Yue, sabía que Ken estaría contento de que estuvieran allí. Suele ser más generoso conmigo cuando está contento. Pero, ¿no sientes el dolor de la muerte de todos tus clones? La voz de Yue era bastante contenida al preguntar eso, haciendo que el clon enmascarado girara la cabeza hacia ella. ¿Eh? ¿El señor te reveló eso? Strauman siempre había sido más bien un recluso. No le daba detalles sobre su técnica a nadie excepto a Ken, y solo porque le convenía más saberlo. Al percibir la leve intensidad en las palabras de Saburo, Yue pareció algo nerviosa, pero aún así respondió con seriedad. No, algunos de nosotros hemos notado que tus otros clones reaccionan muy poco cuando otro es destruido, todos asumimos que simplemente comparte sentidos con ellos. Saburo arqueó una ceja al oír eso antes de sonreír levemente bajo su máscara. Vaya grupo de perspicaces, ¿eh? Bueno, es inevitable.
Si pasas suficiente tiempo en una casa, sus residentes acabarán conociéndote mejor, así es. Parece que ustedes, los niños, son más listos de lo que pensaba, pero no se preocupen por hacerme daño. Estoy muy acostumbrado a las represalias. La princesa sangrienta parpadeó un par de veces, sin saber cómo interpretar la primera frase. Decidió ignorarla, y al oír la segunda, suspiró aliviada. Sabía que Saburo no le mentiría sin motivo. Aunque el tiempo que había pasado con el segundo espada era mínimo, sabía que, en circunstancias normales, era una persona muy directa. Mientras no le reportara ningún beneficio, no tendría motivo para mentir. Por un breve instante, la princesita se sintió un poco liberada. Se siente bastante bien, arrepentimiento, supongo que así se llama. Ser perdonado también es agradable, como si me quitaran un peso de encima. Pero tengo la sensación de que al tío Toso no le resultará tan fácil perdonarlo. La primera espada siempre había estado ahí para los niños a nivel emocional, un marcado contraste con Saburo. Yue, a pesar de no ser huérfana ni una recluta común, también recibió muchos de sus cuidados. Él la cuidó en numerosas ocasiones, y ella sentía que le había pagado todas sus buenas intenciones con, bueno, un desmembramiento. Finalmente, sin embargo, pudo oír pasos en los largos y oscuros pasillos de la mazmorra, varios grupos de pasos, para ser exactos. Señor Ken, sigo pensando que mantenerla aquí es un poco... Los ojos de Joe se abrieron de par en par al reconocer esa voz casi de inmediato. Pero antes de que pudiera pensar algo más, otra voz respondió. El castigo debe ser proporcional al delito, Lord Yuichi. Es una lástima que hayamos llegado a este punto, respondió la voz de un hombre mayor. En efecto, lo que ha hecho esta vez sobrepasa un poco la línea de una simple mala conducta, dijo otra voz ronca, mientras los pasos se acercaban cada vez más, y Joe finalmente pudo divisar sus figuras. Papá y el abuelo Mifune. Los ojos azul real de la princesita brillaron un poco mientras la vergüenza la abrumaba. Mifune vestía su atuendo samurái habitual. Sin embargo, su cabello negro parecía estar empezando a encanecer. Y su padre seguía siendo prácticamente igual a como lo recordaba. Su cabello rubio aún caía de forma muy parecida al de ella, y sus ojos azules la miraban fijamente con emociones encontradas. Eran dos de las últimas personas que quería ver acercándose a su celda, mirándola con lástima o decepción. Además de ellos dos, también estaban Ken y Toso, a quien ahora Joe podía ver claramente que le faltaba el brazo derecho. En un instante, sintió un vacío formarse en su estómago, sus ojos temblaron y se cerraron con fuerza. Por un momento, el mundo pareció quedar en silencio, ya que ninguno de los hombres presentes habló, y Joe estaba demasiado abrumada por la culpa como para siquiera abrir los ojos. Aparta la mirada. Parece que siente culpa. La voz de Toso rompió aquel silencio sepulcral. Él tendría la última palabra sobre el castigo de Joe al final del día. Sus sentimientos también son sinceros, al menos eso parece, murmuró Ken mientras giraba la cabeza hacia Toso, que parecía estar reflexionando sobre algo. Yue, sé que siempre has sido impulsivo, que siempre te ha costado controlar tus emociones, pero tenía la esperanza de que la disciplina te ayudara a solucionarlo con el tiempo. Mifune habló, con un tono lleno de arrepentimiento al recordar el tiempo que había dedicado a intentar inculcar buenos valores en la joven princesa. Querida, abre los ojos, por favor, dijo Yuichi también, con voz llena de lástima. Y Joe escuchó a su padre. Volvió la cabeza hacia ellos, estableciendo finalmente contacto visual con los hombres presentes. Yo, abrió la boca, pero parecía tener dificultad para encontrar las palabras. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras la emoción la abrumaba de nuevo. Pero esta vez, pareció controlarlos, sollozando un poco mientras inclinaba lentamente la cabeza hacia el suelo. Lo lamento. En la posición más baja posible, ofreció la que probablemente fue la disculpa más emotiva y sincera de su vida. Toso no pudo evitar suspirar al oír su tono y ver sus lágrimas. No encuentro ningún placer en esto, pero aún así, corresponde un castigo. Capítulo 205. Punishment, Tears and Depths. Narración desde el punto de vista. Toso se agarró el hombro. Acostumbrarse a la falta de brazo le había resultado bastante molesto. Por suerte, no estaba en servicio activo en ese momento, y la situación económica no era especialmente difícil. Pero perder un brazo nunca es agradable. Como mínimo, Ken le había prometido que le encontrarían algún tipo de prótesis. Con la tecnología del laboratorio de Saburo, incluso regenerar su brazo en un tanque y luego unírselo no era descabellado. Al final, su mayor crimen no es contra mí, sino contra la propia hermandad. En circunstancias normales, habría sugerido la pena capital.
Traicionar a la hermandad era traicionar a Ken. Y a ojos de Toso, semejante crimen siempre merecería la muerte. Esa fue la principal razón por la que no dudó ni un segundo en ir tras Saburo, creyendo que los había traicionado a todos durante la guerra. Bueno, también odiaba bastante al hombre de paja, pero eso no venía al caso. Pero al ver a la muchacha arrepentida llorando frente a él y pidiendo perdón, no se sintió cómodo. Pensó que la muerte no era un buen castigo. No había herido a nadie más que a él. Solo había causado algunos daños a una pared. Su brazo faltante podía arreglarse fácilmente, y realmente no era capaz de matar a uno de los niños a los que había ayudado a criar. Todavía tiene muchísimo potencial, Lord Ken tiene razón, esta puede ser una buena manera para que aprenda. Toso respiró hondo, mientras todas las miradas de la habitación se posaban en él, incluidos los sentidos de Ken. Como responsable de decidir tu castigo, por la presente te expulso de la Hermandad Oscura. Por un instante, Yue contuvo la respiración, su corazón pareció detenerse mientras sentía que el mundo a su alrededor se derrumbaba. La hermandad. El lugar que había hecho posible su sueño. El lugar que, en esencia, le había dado todo lo que más apreciaba, la estaban expulsando. Y aún así, no lograba convencerse de que fuera un castigo injusto. Sabía que el precio de traicionar la confianza de su amo solía ser mucho mayor. Supongo que me estoy librando fácilmente, ¿eh? Incluso mientras decía eso, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella no quería eso. No quería algo así en absoluto. Y con una mirada resuelta en los ojos, sus uñas se cubrieron de chakra y se clavaron en su brazo derecho. No quiero irme, en cambio, te daré mi brazo derecho. Yue, ¡no! Gritó su padre, pero sus palabras no la alcanzaron. Es más, ella no estaba dispuesta a escucharlo. La hermandad era su vida en ese momento. Realmente no sabía qué hacer si la abandonaba. Los muchos amigos que había hecho allí, aunque no siempre los tratara bien, habían estado ahí para ella, protegiéndola. Quería pasar más tiempo con ellos, conocerlos bien. Quería quedarse allí. Y si el precio a pagar era un brazo, estaba dispuesta a pagarlo. Justo cuando sus dedos se hundían más y estaba a punto de arrancarse el brazo por completo, los barrotes de hierro de su celda se hicieron pedazos en un instante, cuando la hoja de Mifune danzó en el momento en que sus ojos vieron su sangre derramarse. Quiso dar un paso al frente para detenerla, pero una figura se movió más rápido que él, y ese era Toso. Su brazo izquierdo agarró el de Yue, arrancándolo con fuerza de su hombro derecho y levantándolo hasta que la sostuvo en brazos. Ojo por ojo, ¿eh? Vaya devoción. ¿Qué opina, maestro? Toso giró su rostro enmascarado hacia Ken, quien se frotaba la barbilla con expresión de conflicto interno. Sin duda iba a arrancarse el brazo, no cabe duda. El monstruo ciego confirmó su intención, y pudo sentir su sinceridad, y su desesperación. Mientras la sostenían en alto, ya había perdido la esperanza. Pensó que había vuelto a hacer algo imprudente. Había intentado decidir su propio castigo. Pero también había fracasado, estrepitosamente. El dolor ya no era suficiente para hacerla llorar, pero las lágrimas que derramaba eran de tristeza. Y Ken se dio cuenta. Después de unos segundos, Mifune y Yuichi miraban horrorizados a su querida hija Nieta. El asesino ciego giró entonces la cabeza hacia Toso y asintió. Muy bien entonces. ¿Se le permite permanecer en la hermandad? En un instante, Yue levantó la cabeza de golpe, sus ojos azules enrojecidos se abrieron desmesuradamente mientras casi no podía creer lo que oía. Con la condición de que vuelvas a aprender todos los principios fundamentales de la hermandad. Un incidente como este no debe repetirse jamás, ¿entendido? Entonces Toso soltó el brazo de la chica, permitiéndole caer de nalgas al suelo, mientras ella seguía mirándolo con confusión e incredulidad. El primer Blade ya no interactuó con ella, simplemente salió de la celda y asintió con la cabeza hacia Ken. Saburo, si me lo permites. El asesino ciego hizo un gesto al clon de la segunda hoja para que curara a la joven. Y el hombre de paja lo hizo sin responder. Los grandes ojos de Yue se llenaron de lágrimas una vez más. Esta vez, la embargaron emociones de alivio y felicidad. ¿Qué? Yuichi se acercó a su hija, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Cómo pudiste hacer algo así? En un instante, toda la ira reprimida que tenía se desató. Ira tanto hacia las acciones de su hija hacia los demás como hacia sí misma. Yue, a diferencia de antes, no hizo nada por intentar manipular a su padre. No intentó suavizar el golpe de ninguna manera. Sabía lo que había hecho. Le parecía un milagro que la perdonaran, aún así, le costaba creerlo. Deberíamos darles tiempo para que hablen. Ken le dio una palmada en el hombro a Mifune, y el viejo samurái asintió.
El clon de Saburo también se retiró después de vendar correctamente el brazo de Yue y aplicarle los primeros auxilios. Mifune suspiró mientras caminaba por los pasillos de aquella mazmorra. No esperaba que actuara exactamente según tus planes. El viejo samurái dirigió una mirada bastante temerosa al monstruo ciego, pero ese temor se mezclaba con un profundo respeto que ambos guerreros compartían. Es cierto que siempre ha sido más impredecible. Pero después de que finalmente se tranquilizó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, volvió a ser una chica normal. Ken suspiró mientras se encogía lentamente de hombros. Ya había pensado en varias maneras en que Yue podría reaccionar ante la situación y su castigo. En efecto, la decisión recaía en Toso. Seguir adelante con su plan o castigarla de otra manera. Pero, si hubiera dependido de la primera espada, probablemente Yue no habría sido castigada en absoluto. De esta forma, pusieron a prueba su dedicación a la hermandad, así como su voluntad de arrepentirse con sinceridad. Es extraño, pero después de todos estos años, por fin ha madurado. El asesino ciego suspiró aliviado, al disiparse finalmente una de las principales preocupaciones que lo atormentaban. Esa escena en la que intenta arrancarse el brazo, me asustó un poco, murmuró Mifune, con los ojos llenos de emociones encontradas. Era un veterano curtido. No sentía miedo al ver sangre, ni tampoco al ser desmembrado. De hecho, por algo lo conocían como el general de la decapitación. Pero lo que le asustó fue la voluntad y la determinación que vio en sus ojos mientras lo hacía. Creo que inquietante sería la palabra correcta, Mifune. Pero así es Yue. Es alguien con quien también me puedo identificar en ciertas situaciones. Ken negó con la cabeza y miró a algunos de los prisioneros y personas atrapadas en aquella mazmorra. Realmente necesitamos deshacernos de parte de la chusma que hay aquí. Mientras tanto, Mifune también lo observó por un momento. Si no supiera nada mejor, pensaría que Ken le lavó el cerebro de alguna manera, pero jamás haría tales acusaciones contra Ken. Sabía mejor que muchos lo buen amigo que podía ser Ken y cómo lo veían todos los niños. Él, y la Tierra de Hierro, habían estado al tanto de la forma en que la hermandad trataba a sus reclutas. Las acciones de Yue simplemente reflejaban su propia mentalidad y hasta qué punto estaba dispuesta a llegar a los extremos. Pero al menos, estaba empezando a comportarse mejor, a comprender más. Y con el tiempo, tal vez Mifune también tendría la oportunidad de conocerla mejor. Al fin y al cabo, a pesar de todo el dolor que le causó, seguía siendo su única nieta. La Tierra de Hierro realmente te debe mucho, Lord Ken, exclamó Mifune, sacudiendo ligeramente la cabeza ante la sola idea de poder algún día pagarle al asesino ciego. Entre amigos no existen las deudas, Mifune. Ken también negó con la cabeza, pero por la razón exactamente opuesta. La Tierra de Hierro ya ha hecho mucho por mí y por la hermandad. ¿Qué sentido tiene hablar de deudas? El general y el asesino continuaron conversando en aquel pasillo mientras el dúo de padre e hija aprovechaban para ponerse al día y tener una charla seria. Finalmente, un clon de Saburo interrumpió a Ken y Mifune con un paso bastante apresurado. Señor Ken. Hemos recibido una carta urgente del Raikage. Creo que esto también le concierne, señor Mifune. Capítulo 206. Mensaje, New Information and Assistance. Narración desde el punto de vista. Ken entró en su oficina con una sonrisa en los labios. Dentro, Asahi, el rey del bosque verde, estaba sentado en una de las sillas, bebiendo un té que parecía haber preparado allí mismo. Lord Ken, e incluso Lord Mifune, es un placer verlos a ambos con estos 4 ojos míos. Mifune arqueó una ceja al ver al hombre tatuado. ¿Tenía la hermandad oscura algún aliado con este aspecto? Parece inexplicablemente sospechoso, incluso para los estándares de Ken. Parece que te has acomodado como en casa, ¿no te dije que no tocaras nada? Ken ladeó la cabeza al entrar en la habitación y casi instantáneamente tomó asiento en su cómoda silla. Bueno, pensé que estaría bien, solo usé las hojas de té más baratas y me aseguré de limpiar después de mí. Asahi pareció algo avergonzado y temeroso ante el tono del asesino ciego. Se le veía realmente nervioso, probablemente esperando no ser ejecutado por servirse un poco de té. Al fin y al cabo, la personalidad de Ken no era muy buena con sus enemigos. Cualquier cosa podía pasar. No, él todavía me necesita, mientras eso siga siendo cierto, no me matará innecesariamente por una tontería así. Esa es mi marca de té favorita. Si vuelves a decir que es barata, te corto la lengua. Lo siento, sí, cállate, tengo asuntos más urgentes. Hazte pequeño en un rincón o algo así. El asesino ciego rechazó con desdén la disculpa del rey del bosque verde, sin importarle en absoluto concederle el hombre ni una pizca de respeto o consideración.
Ante la falta de ojos de Ken, el experto en técnicas malditas tuvo suerte de seguir respirando. Ken asintió al antiguo líder de la secta al verlo callarse y dejar sumisamente su taza de té. Luego le indicó a Mifune que también se sentara. El viejo general le dirigió a Asai una mirada significativa antes de sentarse frente a él, sin sentirse intimidado en lo más mínimo por el aura inquietante que emanaba el maestro de Jujutsu. No es que el general tuviera nada que temer. A tan corta distancia, podría decapitar a casi cualquiera antes de que lograran materializar algún jutsu. Y con Ken presente, el inquietante y bastante intimidante Asai parecía más bien un niño maltratado. Mifune observó al asesino ciego, frunciendo el ceño mientras leía la carta sobre el escritorio de Ken. El objeto, según alguien del estatus de Saburo, concernía tanto al país del hierro como al líder de la Hermandad Oscura. El segundo espada estaba más que autorizado para abrir las cartas dirigidas a Ken. Actuaba como filtro, encargándose de asuntos triviales para el monstruo ciego. Esta tarea se alternaba a veces entre él y Toso, dependiendo de lo ocupado que estuviera cada uno en ese momento. Pero, a lo largo de 6 años, rara vez hubo algo lo suficientemente destacable como para llamar a Ken. De repente todo se está volviendo muy agitado, esto es demasiado sospechoso, todo está sucediendo al mismo tiempo. Ken abrió lentamente aquella carta y dejó que sus sentidos recorrieran las marcas que la pluma del Raikage había dejado en la página. Su letra sigue siendo tan desordenada como siempre. El asesino suspiró al formarse casi instantáneamente una primera impresión de aquella carta. Saludos, líder de la Hermandad Oscura. Soy plenamente consciente de que nuestra última reunión no fue precisamente agradable, pero aún así envío esta carta a todos, incluido usted, porque parece que no tengo más remedio que informarles sobre los planes de los nobles para nuestras respectivas naciones. Ken leyó lentamente la carta a Mifune, con voz firme, adquiriendo un tono narrativo y muy suave. Asai parpadeó un par de veces, sin esperar que le permitieran escuchar una reunión tan importante. Su respiración se entrecortó de inmediato al darse cuenta de algo bastante sombrío. Joder, no piensa dejarme salir vivo de esta habitación, ¿verdad? Pero a Ken no le importaban ni su miedo ni sus preocupaciones. Durante los últimos años, me han estado presionando sin cesar para que me alíe con ellos. Algo que casi hice, gracias a mi propia impulsividad. Desde entonces, como saben, he cambiado de opinión. Sin embargo, tras tratar con ellos y sus estúpidos representantes, he descubierto que han procedido a establecer varias aldeas ocultas nuevas dentro de nuestros territorios, por no mencionar el refuerzo de las aldeas ocultas más pequeñas cercanas. Mifune giró la cabeza bruscamente hacia Ken, con los ojos muy abiertos. Asai tuvo una reacción muy similar, aunque su miedo se vio ligeramente reemplazado por la sorpresa. Pensar que intentarían reemplazar a los clanes fundadores ancestrales que forman las aldeas ocultas. Asai sudó un poco al recordar más detalles sobre la formación de las aldeas ocultas. Docenas de clanes se habían unido para formarlas en el pasado. Me pregunto, ¿tendrá esto relación con la desaparición de algunos de mis tenientes y subordinados en los últimos años? Los ojos de Asai se entrecerraron, y su mente se llenó de irritación ante la perspectiva de que sus hombres se dejaran sobornar tan fácilmente. Malditos bandidos, era lo único que podía pensar. Mientras tanto, Mifune expresaba sus opiniones con mayor franqueza. ¿Qué demonios? ¿Por qué no informó de esto a todos durante la reunión? El viejo general estaba bastante molesto porque una información tan vital se revelaba ahora, cuando probablemente ya era demasiado tarde para intentar reprimir a los nobles. No, esto en sí mismo no sería tan malo, que quieran distanciarse por completo de las aldeas dentro de la alianza y ya no tener que depender de ellas para guerras y contratos, tiene todo el sentido del mundo. Ken ya había considerado esa posibilidad en cierta medida. Aunque antes pareciera improbable, Ken no estaba del todo al tanto de la situación financiera completa de cada familia noble. Pero si todos se unían de alguna manera, entonces realmente era una posibilidad, aunque pequeña. El problema no radicaba en que lograran tal cosa, el problema estaba más bien en sus intenciones. Y el Raikage también parecía tener información sobre ellos. Eso en sí mismo no es tan grave, como seguramente estarás de acuerdo. El problema es que estos idiotas ahora parecen estar deseosos de declararnos la guerra. Al menos eso es lo que me ha hecho creer mi última conversación con su representante. Ken continuó leyendo la carta en voz alta, con el ceño fruncido. En efecto, todo esto coincide con el incidente de Akatsuki y con lo que Mifune me contó. Sus intenciones son, sin duda, o bien declarar la guerra, o bien expulsar por la fuerza a la alianza de las 3 esquinas de sus territorios. De cualquier forma, iba a correr la sangre.
Y todos los que estaban en esa habitación eran lo suficientemente inteligentes como para saberlo. El rostro de Mifune se contrajo de ira, y la sola idea de que sus naciones volvieran a sumirse en la guerra le llenaba el cuerpo de repugnancia. ¿Por qué? ¿Por qué los nobles están tan obsesionados con las ganancias de la guerra? ¿Por qué no pueden simplemente aceptar la prosperidad que trae la paz? Sin embargo, yo digo que si quieren la guerra, entonces debemos complacerlos. Que sea la guerra más corta de la historia. Desmantelemos a estos desagradecidos. Parecen creer que nos hemos ablandado después de tan solo 6 años de paz. Yo digo que deberíamos cortarles el cuello. Hemos tenido nuestras diferencias, Ken, pero estoy seguro de que estarás de acuerdo en que la mejor manera de afrontar la adversidad es vencerla con todo lo que tienes. Te veré de nuevo en la sala de guerra, tan pronto como haya localizado la aldea oculta en mis tierras. Ken sonrió mientras leía el resto de la carta. A pesar de las profundas discrepancias entre Ken y el Raikage, ambos fueron capaces de ver la solución más directa en aquella situación. Y eso se debía a que ambos confiaban en que podrían proteger a las personas que les importaban, pasara lo que pasara. Mifune también era fuerte, pero la Tierra de Hierro era mucho más grande de lo que cualquier aldea oculta podría aspirar a ser. Su mente solo podía concentrarse en una cosa. Si la Tierra de Hierro se convierte en una zona de guerra, ¿cuántas vidas perderemos por esta insensatez? Mifune pareció reflexionar sobre ello por un momento, su mirada se contrajo con dolor tan solo al imaginarlo. Quizás no sea demasiado tarde para contactar con ellos, quizás se les pueda hacer comprender. Desafortunadamente, Ken estaba allí para frustrar las esperanzas del general. No, la guerra prácticamente ya ha comenzado. Han atacado a una organización a la que yo apoyaba en el país de la lluvia. En esta etapa, solo es cuestión de ver dónde se librará la próxima batalla. Al oír eso, los ojos de Mifune se abrieron de par en par, frunció el ceño con rabia y apretó los dientes con fuerza. Entonces, ¿qué tal si simplemente sales y matas a las familias nobles? No debería ser muy difícil, ¿verdad? Ken simplemente negó con la cabeza ante esa sugerencia. Sin duda puedo asesinarlos, pero ¿a quiénes exactamente? Para llevar a cabo un asesinato, necesitas un objetivo adecuado, necesitas información. Por ahora, solo sabemos que hay muchos nobles involucrados. No quiero mancharme las manos con la sangre de inocentes sin motivo alguno. Mifune abrió la boca, mientras temblaba un poco de ira. Sin embargo, no pudo refutar a Ken. Acabar con los nobles solo era una buena estrategia si sabían exactamente qué nobles estaban involucrados. En ese momento podrían deducir con bastante seguridad la identidad de algunos de ellos. Ken estaba seguro. Pero no tendrían ninguna confirmación. Toda la situación había pasado completamente desapercibida para la asociación de comerciantes, por lo que era improbable que pudieran ofrecer alguna ayuda. Entonces, supongo que toca la guerra, ¿eh? En ese momento, Mifune sonó abatido. Fue entonces cuando Asahi decidió alzar la voz. Si llega el caso y te preocupa que tu gente participe en la guerra, entonces la Unión del Bosque Verde está dispuesta a ayudar a la Tierra del Hierro. En ese momento, Ken le dedicó al antiguo líder de la secta una amplia sonrisa. Bien, hazte útil. Esa es tu única oportunidad de sobrevivir.